Un saludo súper especial para María Mercedes, a Elena Cardona, a Socorro, a Patti Cancino, a Carlos Mario Tobón, a Cartagena, a María Teresa Mejía, a Stephanie Obando, un abrazote gigante, a Evesa, a Blancarango, qué rico verte por aquí, Ligoni, eh, Leti Alda, Meres Rodas, Mónica Montoya, Ana Lucía, Marta, Jorge Giraldo, en fin, a todos ustedes un abrazo muy grande, a Fabiola Gómez, qué rico que estés por aquí, Blancarango también ya te saludé, Nicolás, Claudia, Natalie, en fin, un abrazo de verdad muy especial para todos ustedes y es muy rico, insisto, poder comentarnos estos temas que nos han venido ocupando por este tiempo. Hemos venido hablando de lo que hemos denominado los 12 portales del alma. Entonces hemos hecho ya un recorrido grande por la responsabilidad, la inclusividad, la participatividad, la soledad, la serenidad, la calma, la indiferencia a lo no esencial, el desapego, la impersonalidad, eso es bien importante, la sabiduría, la intuición, y hoy terminamos precisamente este capítulo de los 12 portales del alma con la libertad. Para mí, el mayor de los dones del ser humano, para mí la conquista máxima en este aspecto de los 12 portales del alma, porque es en la libertad donde florecemos, es en la libertad donde realmente empezamos a encontrar lo que verdaderamente vinimos a hacer como parte de nuestra misión. Y definitivamente la evolución está concebida para la libertad. Así que en la medida en que nos vamos acercando a esa conquista del alma, a esa conquista de la conciencia, tal vez una de las lecciones más importantes es precisamente, o los aprendizajes más importantes, es el de la libertad, que recuerden que era también el valor maravilloso que encontrábamos con las 6 lecciones que aprendíamos a través de nuestra vida como grandes lecciones: seguridad, identidad, eso es bien importante, responsabilidad, autenticidad, poder y libertad. Así que este portal es bastante importante porque es allí donde estamos entendiendo que todos somos individuos, pero que también todos somos la totalidad. Es decir, que de cada uno de nosotros depende reconocernos de manera individual, pero también reconociendo que somos integrantes de un grupo mucho mayor, de una totalidad mayor, y es volver a hacer entonces esa alquimia y esa transmutación entre la individualidad y la comunicación y la comunión. Eso implica que cuando entramos en este proceso empiezan a nacer también responsabilidades muy grandes como la ética y la moral, porque si nos hacemos conscientes de que somos integrantes de un grupo, de que somos parte de una totalidad mayor, sin duda que la ética, ese valor por el respeto profundo por lo de los demás y por los derechos de los demás, y la moral, eso que nos dicta interiormente, esto debe o no debe hacerse a la luz de un bien mayor. Esto que estamos conquistando poco a poco es ese proceso en el que no debemos confundirnos en el ego ni perder tampoco la individualidad. Cuando nos confundimos con el ego es frecuente que seamos demasiado egoístas y evidentemente no tenemos esa noción de que pertenecemos a algo mayor. Por lo tanto, es muy importante que cuando redescubrimos que somos seres sociales por naturaleza y que nos conectamos desde la individualidad con esa totalidad, allí empezamos a darnos cuenta de que tenemos que afianzarnos al reconocernos como parte fundamental en ese todo maravilloso. Es como una colmena. Miren, no importa si se es zángano o si es obrera o si es la abeja reina, cada una tiene una función dentro de la colmena
absolutamente fundamental, y si alguno de los actores de esta colmena dejara de hacer su trabajo, pues simplemente la colmena se vendría abajo. Cuando las obreras y los zánganos construyen ese panal tan perfecto que, entre otras cosas, tiene una forma hexagonal de la que algún día hablaremos porque es bien importante, si se cae uno de esos solos paralcitos, un solo paral, con todo eso es suficiente para que toda la estructura se ponga en peligro y se venga abajo. De allí que tengamos que reafirmarnos mucho, y quien no se afirma, pues no puede compartir. Por eso es tan importante, primero, reconocernos nosotros. Es una actitud, yo lo pongo un poquito en broma en las consultas, pero le digo al paciente, debes convertirte en el ser más egoísta del mundo entero, porque si tú no estás bien, si tú no dices primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda para los demás, entonces no vas a poder hacerlo de manera agradable, de manera que te la goces, pero sobre todo de manera generosa. Lo que quiero decir con esto no es caer en el egoísmo, no, es que tenemos que estar bien para poder dar bienestar a los otros. Tenemos que reconocernos y amarnos nosotros profundamente para poder amar a los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo a mí mismo, pues así mismo voy a amar a mi prójimo, o sea que no lo voy a amar. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Muchas de las afirmaciones nuestras dependen de la identidad y del territorio que hemos reconocido. Cuando hablamos también de los arquetipos, había uno muy importante que era el del guerrero que salía en búsqueda de su propio territorio. Y ese guerrero entonces, cuando encontraba que valía la pena conquistar su territorio, pero que una vez lo conquistaba decía, bueno, lo conquisté, pero vale la pena si es para compartirlo, y descubría al bienhechor, entonces ahí, en ese encontrarnos con el territorio y con el bienhechor, ahí es realmente cuando nos afirmamos y podemos hablar de que empezamos a desarrollar nuestra verdadera responsabilidad. Pero afirmarnos implica entonces también reconocernos, aceptarnos y amarnos. En ocasiones nos impide afirmarnos una serie de paradojas, de condicionamientos, a lo mejor de lastres del pasado que son difíciles de llevar, y por lo tanto, si no afrontamos ese proceso, es posible que nos amarguemos muchísimo la vida. Tengo muchos pacientes que han guardado grandes secretos muy personales y que se empiezan a hacer la película por alguna cosa que ha sucedido en su vida o por algún error determinado que hayan cometido en determinada circunstancia, o por simplemente algo de su personalidad y de su propia individualidad. Y entonces estos pacientes muchas veces están empezando a fabricar una serie de películas, bueno, ¿y qué tal donde la sociedad se entere de que yo hice esto o aquello, y qué sería si yo comentara esto que me está ocurriendo, y cómo irá a ser la respuesta de los otros, y será que me van a aceptar, será que me van a rechazar, será que aquí puede estar ocurriendo alguna otra cosa distinta, o será que por esa circunstancia que yo le oculté a mi familia. Recuerdo, por ejemplo, el caso de alguien que tuvo un hijo fuera del matrimonio y lo ocultó 20 y tantos años, y entró en un proceso muy complejo de culpas, de no manejar, de callarse, de tragarse todas esas cosas. Y así como ese ejemplo, hay 50.000 ejemplos mal que pudiera yo decirles a ustedes, pero en ese callarse todas esas cosas, haciendo la película, mes tras mes, año tras año, se van generando muchísimas cosas muy complejas, hasta que llega un punto donde, cuando los dramas se viven en soledad y de manera dramática, empiezan a formar especies de focos. De hecho, Hammer, que fue el autor de lo que hoy se conoce como la nueva medicina, Hammer decía que se van formando especies de células diana, donde, como cuando uno lanza la flecha del arco a ese punto donde va a pegar, esa misma célula diana empieza a reverberar y a reverberar y a reverberar, pero esa célula está relacionada con una zona periférica de nuestro cuerpo y puede resultar afectando la fisiología y generando una patología, es decir, una enfermedad determinada, precisamente porque no fue resuelto ese conflicto. Y me quedo muy sorprendido porque generalmente ese tipo de conflictos que se han cargado durante muchísimo tiempo por temor, básicamente, esa es la emoción que prima en ese momento,
temor a ser juzgado, temor al rechazo, temor a la culpa, temor a enfrentar cosas que se puedan venir. Generalmente por ese temor, cuando finalmente se enfrentan, ocurre lo que ocurre en El Caballero de la Armadura Oxidada, un excelente libro que les recomiendo, de Robert Fisher. Excelente ese libro porque te enseña a manejar los miedos, los temores, las angustias, y te das cuenta que cuando enfrentabas los temores parecían ser como cosas que jamás ibas a vencer y parecían como especies de dragones enormes que estaban allí dibujados, y esos dragones al final cuando se enfrentan se convierten en pequeños sapitos y se da uno cuenta de que se podían perfectamente manejar de manera adecuada y de esa manera también salir adelante resolviendo conflictos, resolviendo ese tipo de discusiones interiores que estaban allí presentes. De esa manera también entonces nosotros tenemos que decir que no podemos pensar en que podamos compartir si no nos hemos afirmado grandemente en quiénes somos nosotros. Quien solamente comparte tampoco se puede afirmar. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. La tira tiene que soltarse, estirarse para poder encontrar un equilibrio preciso y sin duda generar los movimientos que se deben hacer en un momento determinado. Se trata entonces de morir a lo no esencial. Si ese asunto no es esencial para ti, si ese asunto no tiene cabida para ti, si ese asunto realmente no está edificando, no te está ayudando a formarte, si ese asunto no te permite avanzar mucho más allá, entonces es fundamental retirar esa energía de lo que no es esencial. Si eso, insisto, no ayuda a que vayamos generando criterios formadores, es muy importante que hagamos la maniobra del torero, ole, y dejar pasar, pero no depositar esa energía en aquello que no es esencial. Así que de esta forma, dicho esto, la libertad es transformarse para poderse transmutar de nuevo. Transformarse es ir a veces al fondo de las cosas y momentos y situaciones que realmente duelen y pueden producir desbordes de nuestras emociones porque no estábamos preparados para eso, pero finalmente cuando se toca el fondo no hay más para dónde seguir hacia abajo, así que el único o la única opción que queda es volver a ascender, y ahí es cuando viene el proceso de la transmutación. En esa transmutación entonces el corazón atesora la mente, y ese fuego ardiente del corazón lo que nos permite a nosotros es empezar a elevar esas vibraciones para poder llegar a cosas mucho más profundas y a entender que la libertad también es creatividad. Cuando definitivamente nos resolvemos a enfrentar este tipo de situaciones, cuando tomamos una decisión, es allí entonces donde surge lo mejor que hay en nosotros y nos conectamos con eso de la capacidad innovadora que habita en cada uno de nosotros y empezamos a encontrar respuestas a veces mucho más sencillas de lo que pensábamos, y por eso tenemos que empezar a entender que tenemos en la conquista de la libertad que caminar entre lo extenso y lo intenso. Generalmente lo extenso depende mucho del afuera, de lo que hay allá afuera, de lo que no corresponde a la verdadera esencia, de lo que nos está restando en un momento determinado, y entonces desde lo extenso no podemos comunicarnos con lo intenso. Lo intenso no es otra cosa que aquello que nos permite a nosotros ir a las profundidades. Lo intenso es lo interior, lo intenso es lo más profundo, lo intenso es lo que tenemos que conquistar allí en nuestro corazón, y por eso la alquimia se presenta precisamente allí, porque nos está invitando a, insisto, empezar a recuperar conciencia, y esa conciencia depende mucho de esto que les estoy diciendo. La enfermedad es una negación de la libertad. Les voy a contar una historia bien especial, muy especial, que conocí hace poco y que definitivamente empezó a ser, yo diría, uno de los aportes bien interesantes, porque cuando uno empieza a descifrar estas historias se da cuenta que es que definitivamente el cuerpo es una caricatura de lo que vivimos internamente. Gracias por los corazoncitos que van saliendo allí. Esta es una mujer que de Venezuela tuvo que desplazarse de su país, bueno, por las situaciones que todos conocemos, pero una mujer que tenía muchísimas dificultades. Ella reconoce que desde muy pequeña empezó a tener dificultades fundamentales, importantísimas,
en todo lo que implicaba su sistema gastrointestinal. Y entonces decía ella, yo tenía muchos problemas a nivel estomacal, trastornos digestivos muy severos, pero después me empezaron a dar muchos abscesos. Los abscesos son como los nacidos que llamamos nosotros, y esos abscesos generalmente están involucrando también un trastorno del hígado como parte del sistema retículo endotelial, es decir, del sistema de defensa, pero también como una parte fundamental del laboratorio que representa ese hígado. El hígado, cuando no funciona bien, permite que se acumulen toxinas que, si no son eliminadas a través de la materia fecal, esta paciente tenía dificultades en ese aspecto gastrointestinal, pues entonces busca por dónde drenarlos y empieza a sacarlos a través de la piel, y es cuando se forman los abscesos, los forúnculos, este tipo de cosas que ya les estoy mencionando. Pero como si fuera poco, entonces tuvo un antecedente de litiasis renal muy tempranamente, es decir, de cálculos en los riñones, y eso ya implica otra cosa fundamental. Y más atrás, inclusive, había una historia fundamental, y es que cuando su madre se entera de que está en embarazo, por momentos, mencionó después, pensó en abortar, porque la situación estaba bien compleja, porque no se sentía capaz de llevar a cabo este tipo de circunstancias y manejarlas de manera adecuada. Así que empezó desde allí, desde muy temprano, desde siendo engendrada, a entender que tenía dificultades grandes con su energía de reserva, con su energía ancestral, que luego se reconfirma con estos antecedentes de la litiasis renal, los cálculos renales. Recuerden que los cálculos renales están hablando de que hay posiblemente un déficit de agua muy grande. Cuando la represa se seca, se empiezan a formar los cálculos, pero además que el riñón es el elemento agua que nutre a la madera, que es el hígado. Y miren lo que sigue en su historia. A sus 12 añitos, a sus 12 años, empieza a desarrollar una cirrosis hepática. Eso es como una fibrosis del hígado que altera por completo su función. Esto es muy difícil de manejar para alguien con una edad tan pequeña realmente, y finalmente a los 20 años hace una hemorragia del tracto digestivo superior muy severa, empieza a crecerse su vaso, le tuvieron que sacar el vaso, y ya la única opción que quedaba era el trasplante de hígado, como en efecto se lo realizó ya hace unos 20 años. Menciona ella también, tal vez un poco más de 20 años, que en el 2001 se separa de su primer esposo, y esto fue bastante traumático en un principio, bien difícil, y por supuesto esto implica desplazarse también de su territorio de seguridad y de identidad. Hasta aquí era el primer desplazamiento, digamos que el primer golpe, como lo llama Speransky, un investigador muy especial, pero después viene un segundo golpe, y es que ella empieza a darse cuenta de la realidad de su país, y se ve obligada literalmente a irse de su país. Y esto fue hace algún tiempo ya. Finalmente, eso implica también desplazarse, significa dejar de reconocer el territorio, dejar de anclarse, separarse de su territorio, insisto, y eso implica aún más consumo de esa energía de reserva que ya de por sí estaba bastante pobre. Sin embargo, esta mujer es una resiliente maravillosa, maravillosa, excelente, porque a pesar de la dificultad del problema con su hígado, trasplantada de hígado, además tiene una gestación y logra llevar a feliz término su gestación. Había demasiado temor por todo el cuerpo médico por lo que implicaba semejante historia, pero finalmente ella decide llevarlo a cabo. Tiene una hija maravillosa, perfecta, todo sale extraordinariamente, sorprendentemente bien. Y recientemente, cuando decidió volver a Venezuela, por allá en enero de este año, antes de la pandemia, ella vuelve a su territorio, y esto es volver a testar esa energía de reserva, esa energía ancestral, eso que no se quería aceptar, pero eso de volver al territorio de alguna forma vuelve y torea esa ancestralidad ya tocada por todas estas circunstancias. Y el lío es que aquí ya ella empieza a hacer un rechazo a su trasplante renal. Esto ya es una emergencia severísima, porque pues después del trasplante y un rechazo que sigue, ahí está la cosa tan compleja. Finalmente sus médicos, ella ahora vive en otro país, como les dije, lograron estabilizar su hígado. Está estabilizado en este momento a través de tratamientos con inmunosupresores, drogas que frenan el proceso del rechazo, y esto implicó también entonces que ella
empezar a desarrollar una hipertensión arterial. Fíjense todas estas cosas cómo tienen una hilación. ¿Por qué les cuento todo esto? Primero, baja de energía de reserva cuando su madre pensó en abortar, ya eso es una cosa importante. Dos, obviamente esto que implican los cálculos renales. Tres, no se nutre el hígado, que es la madera. Recuerden que la madera nutre al fuego, que es el corazón, pero si el hígado se congestiona porque hay una fibrosis como la cirrosis hepática, entonces allí ya lo que ocurre es que se dispara el fuego porque hay, digámoslo así, exceso de leña echándole al fuego y por eso empieza el problema de su hipertensión. Pero todo se destapa precisamente porque no se ha liberado todavía de ese conflicto interior que tuvo que ver con el haber tenido que salir de su territorio, con el haber dejado su cultura, sus ancestros, su familia allá en su país natal y siguió cargando toda esta imposibilidad para manejar de manera adecuada todo esto que les estoy diciendo. Imagínense lo que esto implicaba, imagínense lo que esto llevó a que ocurriera y finalmente ella empieza a comprender que todos estos movimientos que han ocurrido en su vida no han sido gratuitos. Cuando uno comprende la fisiología, cuando uno se da cuenta por qué el cuerpo responde de esta manera, es muy factible, y esto suena escandaloso, pero es absolutamente real, que esa espiral que en el tiempo fue en este camino de ascenso se pueda desenvolver, desenrollar nuevamente y, ¿por qué no?, volver al origen aprovechando una lección aprendida y seguramente superando lo que hasta allí implicaba no aceptar todo ese tipo de realidades que le habían ocurrido. La vida está inscrita en todos esos sucesos. Cada suceso es una historia determinada que queda ligada a nuestro subconsciente con mayor o menor intensidad de acuerdo a cómo haya sido vivida, y por eso la vida es también rescatar y reconocer la interdependencia y entender que entonces el territorio personal, como en este caso, no depende de ese país, no depende de su casa o su carro o su beca, no depende de la ciudad en que está habitando. El verdadero territorio está en el interior y por eso realmente desde el corazón nadie puede desplazarnos. El corazón tiene una capacidad adaptativa tan maravillosa que por eso es el elemento de transmutación y por eso nos invita a nacer y a morir en cada latido. Con la diástole y con la sístole lo que estamos haciendo es precisamente eso. Por eso libertad es descongelarnos, es salir del frío intenso que provoca el temor, el miedo, ese miedo que anquilosa, ese miedo que nos lleva a exceso de análisis que finalmente lleva a parálisis. Libertad es entonces liberarse, insisto, del lastre, de lo que nos sobra, desapegarnos. Por eso vimos esos portales anteriormente. La libertad es conquistar la levedad y la levedad no es otra cosa que la luz interior, y esa luz interior no es otra cosa que el desarrollo de la conciencia, y que empezamos a comprender que tenemos que ir ligeros de equipaje, con mucha fluidez, con humildad profunda, con la vulnerabilidad reconocida y por supuesto con esa capacidad de ser flexibles frente a las diferentes situaciones. La flexibilidad nos permite entonces doblarnos por momentos, pero eso no significa quebrarnos, ni es mucho menos un signo de debilidad. Simplemente es una capacidad adaptativa que cuando reconocemos nos estamos dando cuenta de que verdaderamente nos estamos liberando de ese pasado para encontrar un verdadero porvenir, para poder empezar a entrar a soñar con esas expectativas que habíamos creado, y por eso también es trascender los otros portales que ya habíamos visto, que les mencioné en un principio. Para poder llegar a la libertad es necesario conquistar todos esos portales que vimos anteriormente, y por eso también entonces la libertad no permite que nos condicionemos a nada externo y entendamos que esa libertad es, insisto, desde el interior. Mandela perfectamente pudo haber sido un ser libre porque ese ser libre estaba colaborando desde su interior, desde su vivencia, desde lo real, desde todo lo que verdaderamente era esencial, le permitió a Mandela
entonces liberar a su pueblo aún estando en una prisión durante tantos años. Por eso soy libre cuando soy mi propia compañía, cuando no dependo de nadie, cuando cada uno de nosotros identifica que maravilloso ser independiente, es maravilloso generar vínculos, pero que no estamos atados a nadie. No me canso de repetirles esta frase. El día en que ustedes no sepan qué decisión tomar, simplemente pregúntense, ¿esto me ata o esto me libera? Y ya les he dicho, si la sensación es que me está atando, retírense de ahí. No es por ahí la cosa. Somos esclavos de las creencias, somos esclavos de las expectativas y por eso esa es la peor de las libertades, esa es la peor de las máscaras que a veces tratamos de guardar. Y en esas máscaras no estamos viviendo en otra cosa que en el mundo de las apariencias y tenemos que pasar de las apariencias más bien a la semejanza con Dios, porque es allí donde encontramos nuestra verdadera identidad, nuestra luz interior, donde verdaderamente somos el alma, donde encontramos fundamental la armonía y la belleza interior que nos permiten encontrar también el camino hacia la espiritualidad, hacia ese descubrir de la belleza del plan de la creación del cual somos partícipes y somos parte fundamental para poder resonar entonces con lo que verdaderamente somos, entendiendo que somos parte de la música del universo y que por eso cada uno tiene que aportar su propia nota, que no es la nota de los otros, es la nota individual para la cual por supuesto tenemos que exigir respeto y reconocimiento y defender esa nota que estamos emitiendo cada uno de nosotros para poder ahí sí hacer parte de esa totalidad de la que hablábamos ahora y empezar a obrar desde la apertura amorosa al mundo, al porvenir, soltando el temor como esa gran dificultad y finalmente poder darlo todo, dar la nota, transformarnos y reafirmarnos para poder ahí sí hacer el movimiento de la transmutación maravillosa, que no es otra cosa que la conquista de la libertad, cuando como en la información que les mandé en el aviso de la charla de hoy, estábamos mostrando ese vuelo libre donde cada uno extiende sus alas y simplemente actúa de tal manera que permita recordar la esencia que es esto. Muy bien, vamos a terminar entonces con la meditación del día de hoy y vamos a llevarnos las manos a nuestro corazón. Respiramos lenta, profundamente. Y en ese respirar lento y profundo reconocemos nuestro espacio, reconocemos nuestro territorio, honramos nuestro territorio, honramos a nuestros ancestros, honramos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a las generaciones que nos estuvieron antes que nosotros y que de alguna forma nos trazaron el camino también para que pudiéramos andar un poco más libres de equipaje. Pero en ese proceso de honrar a nuestros ancestros estamos haciendo la antesala para honrarnos nosotros mismos y reconocernos en esa individualidad, insisto, como parte de la totalidad. Respiramos lenta y profundamente, con toda la libertad, sin medirnos para nada en ese movimiento delicioso de la inspiración, en la pausa inspiratoria y en la expiración que nos permite de nuevo volver a hacer el camino de descenso. En ese camino continuo de descenso y ascenso vamos a sembrar el pensamiento semilla de hoy, que por supuesto va a ser la palabra libertad. Y nos pronunciamos mentalmente esa palabra, libertad. Analizamos, nos introyectamos y nos preguntamos qué hay en nuestra vida que estamos permitiendo que nos ate, que no nos permite realmente ser libres, que no nos permite ser los seres humanos que fuimos diseñados para disfrutar plenamente de esa libertad. Desde allí entonces cada uno explora esa emoción, esa parte de su cuerpo físico que no le permite ser libre y que tiene generalmente un origen preestablecido como esa historia que hemos cargado, o por supuesto que nos ata también al futuro de tal forma que no nos permite vivir en este presente. Identificamos ese rol que de pronto hemos tratado de desempeñar sin que nos corresponda
y por eso nos liberamos de lo que no es para nosotros. Por eso liberamos todas esas conjeturas, liberamos todos los condicionamientos, los paradigmas con los que crecimos, y al liberarnos sentimos que nos quitamos el peso enorme de lo que hemos cargado durante tantísimo tiempo y nos damos la oportunidad de ser lo que somos, de manera espontánea, de manera alegre, como criaturas de un ser que nos ha creado a su imagen y semejanza y que por lo tanto tenemos derecho y deberes de poder ocupar ese espacio maravilloso que nos corresponde, pero también de empezar a realizar la misión que cada uno tiene. En la libertad entonces encontramos el movimiento, nos permitimos visualizar todo nuestro grupo músculo-esquelético desatando tensiones, nudos que han quedado precisamente de ese pasado y que ahora no identificamos como parte de nuestra esencia porque ya empezamos a liberarlos, a soltarlos y a encontrar en cambio en este movimiento la posibilidad de reconocernos, de ser muy felices, de aceptarnos y de amarnos. Respiramos lenta y profundamente mientras nos pronunciamos mental o verbalmente ese pensamiento semilla que debe ser acunado en nuestro corazón para que germine y finalmente dé los frutos que pretendemos. Cada uno de nosotros identifica con claridad esto y la invitación es a que por estos días repitamos este pensamiento semilla porque va a generar de verdad liberaciones maravillosas que nos van a permitir renunciar a la prisión de las ataduras y a lo que no nos corresponde. Respiramos lenta y profundamente y de nuevo vamos tomando conciencia de este aquí y ahora, de este momento, de este instante maravilloso. Y yo aprovecho entonces para saludar a Ceci Car, a Moles, a Lozanía, a Caro González, a Maramipa, al compadre, al compadre Lotero, Amparo Echeverri, un abrazo gigante para ti en los Estados Unidos, a M. Duque López, a Irma Arango, a Carlos Rodríguez, un abrazote gigante también, a Dodi, a Dora Giraldo, a Botero, a Holguín, a Luz Amparo, bueno, a todos ustedes de verdad. Por aquí Magdalena nos dice buenas noches para todos, feliz de compartir este nuevo encuentro, gracias a ustedes, buenas noches, este espacio maravilloso ya saben que es para ustedes también, así que la invitación es a que sigamos compartiéndolo. Recuerden, no nos quedemos aquí en lo que hablamos en esta media horita, sino que extrapolemos todo esto que estamos viviendo nosotros y que nos permite definitivamente continuar. Me dicen que el sonido estaba muy regular, no sé qué pasaría, no sé si será tu señal porque no veo ninguna otra queja por acá, pero bueno, espero que no. Ya les cuento que esto queda de nuevo en el Instagram TV y en el chat, perdón, en el canal de YouTube, así que la invitación es a que lo sigamos por allí. Olguita, un abrazo. Jimé Díez, bueno, qué maravilla tanta gente. Cuando vivimos con responsabilidad hacemos ejercicio pleno de la libertad. Es un derecho, pero es un deber también. Así que en la libertad donde florecemos, hermoso, nos dice Marapipa. Bueno, hoy estuvo demasiado bella la enseñanza, gracias a ti. Marta Borrego, qué rico verte, me encanta verte por acá. Sandra López, hola a todos, gracias a ti también, Sandra López, por estar allí. Bueno, no.